Y hoy te quiero hablar sobre los dos bautismos. ¿Amén? ¿Por qué dos? Porque bueno, uno no alcanza, parece. Es un chiste. ¿Sí? Porque a veces tenemos una mentalidad de decir, no, o por lo menos he escuchado esto, ¿sí? De creer que el bautismo es algo que te va a salvar, o que el bautismo es algo que es tan esencial que necesitas bautizarte para ser salvo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos muestra que no solamente hay una clase de bautismo, sino que hay dos, y que ninguno de esos dos son completamente esenciales, ¿sí? Para la salvación del alma, ¿sí? Entonces, para poder tener un poco más de edificación en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder tener un poco más de dirección sobre lo que respecta al bautismo, hoy voy a predicar sobre eso. ¿Amén? Mateo 28, 19 al 20 dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi parte. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que te estés involucrándote, Señor, en medio de esta predicación, y que tu Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tu Espíritu obre, Señor, que nos traiga entendimiento y sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre los principios del bautismo. Amén. El primer bautismo es el que nosotros conocemos habitualmente, el famoso de, bueno, venimos acá, te presentamos, hablasle todo bonito, te metemos adentro del agua y salís, ¿sí? Pero ese nacimiento o renuevo, como quieras llamarlo, ¿sí? Es una inmersión, es sumergirse, y hay estudios donde dicen que esa clase de bautismo no solamente lo hacían los cristianos, ¿amén? Sino que era antiguamente una costumbre en otras religiones también, ¿sí? Generalmente en la egipcia. Se hacía exactamente lo mismo, pero era con otra representación. Entonces Dios llama al profeta Juan, ¿sí? Y le dice esto, en Lucas 3, 2 al 4, dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, amén. Este es el Juan el Bautista. En el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando del bautismo, el del arrepentimiento, para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, el que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, y enderezad su senda. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista era llamar a la gente y decirle: miren, ustedes, aquellos que sientan que pecaron en contra de Dios, que están viviendo de una mala manera, lo que ahora pueden hacer es bautizarse, pero arrepentirse. Amén. Es lo que le estaba enseñando el Juan el Bautista. Él estaba esperando algo, estaba esperando a alguien en realidad. Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, ¿no? Y nos dice de hacer algo, porque pasó y sucedió de esta manera. Dios vino a la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en el desierto, amén. Se vestía con pelo de camello, comía langostas, amén, y miel silvestre, es lo que dice la Biblia. Ahora, Dios le habla a él y le dice: mira, tenés que empezar a bautizar a la gente. Ahora, si nos diría eso Dios hoy a nosotros, ¿qué actitud tomamos cuando Dios te pide algo a tu vida? Amén. Cuando Él empieza a confrontar tu vida y empieza a pedirte, ¿no? Y te dice: mira, sería bueno que hagas esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser fieles a Dios, amén, en estas actitudes? Porque muchas veces Dios nos habla a nuestra vida, ¿sí? Porque esto es una gran realidad. Dios viene a tu vida, te habla claramente, pero ¿qué actitud tomamos? ¿Qué decisiones tomamos? Amén. Porque Dios jamás se va a quedar callado, porque Él es Dios, amén. Y Él, te puedo asegurar que no tiene miedo a ninguno de nosotros, amén. Él no va a venir a decir: no, mejor no le digo nada porque a ver si se enoja. ¿Amén? Él no nos va a decir eso. ¿Amén? Él quiere muchas veces hablarnos, nos habla, se comunica, pero la pregunta es si nosotros somos diligentes y obedientes a su voz. ¿Amén? Porque cuando más escuchamos a Dios y más obedecemos, Él más nos va a hablar y mejor nos va a poder direccionar. ¿Amén? Ahora, Juan traía un bautismo del arrepentimiento, amén, que es el primer bautismo. Mateo 3:11
Dice, yo la verdad os bautizo en agua de arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Este es el poder sobrenatural que vemos a través del poder de Dios. Amén. Que puede ser manifestado a través de él en las personas. Amén. Entonces, el segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Incluso he escuchado que gente no necesariamente bautizada a través del agua fue bautizada primeramente con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Esto cómo sucede? Bien, Hechos 2, 1 al 3. Hoy vamos a leer bastante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Eso fue la manifestación, amén, que Dios les había prometido que iba a suceder, amén. Cuando Dios nos promete algo, sabemos que cumple, amén. Va a tardar un tiempo, tal vez el tiempo sea la decisión de Dios, pero sus promesas se cumplen porque Dios no miente, Dios no es un Dios mentiroso, amén. Marcos 16, 17. Y estas señales, dijo nuestro Señor Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nos encontramos con que Jesús, antes de la ascensión, o sea, antes de subir al cielo, les dice a los hombres, esto es lo que va a pasar cuando ustedes pidan por el Espíritu Santo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo en su vida, amén. Van a tener poder y van a poder hablar nuevas lenguas. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces Jesús, amén, nos enseña de cómo recibir esto. ¿Sí? Es una manifestación que muchas veces viene a confusión, porque algunos creen que es un don, y un don también es la salvación, porque es algo que se repartió según la fe de cada uno. Amén. Entonces no podemos decir, no, solamente esta persona lo puede hacer. Lo que se puede manifestar en cualquiera. Hechos 1, 6 al 8 dice, entonces que los que hablaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús les estaba diciendo, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu venga y se pose en sus vidas. ¿Cuál va a ser la manifestación? Es el hablar en lenguas. Amén. Hechos 2, 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es una profecía que si vos lees el libro de Joel, amén, te encontrás con el profeta Joel y te encontrás con que él dice, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre las personas y los jóvenes van a profetizar, aquellas otras personas van a tener sueños, amén. Todo profecía que se van a empezar a cumplir, de hecho se cumplieron. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Una cosa es el bautismo a través de las aguas y otra es el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Amén. Y sabemos que también espiritualmente, cuando uno habla en lenguas, habla conectado directamente con Dios. Amén. Por eso es el gran poder que uno tiene a través de hablar en lenguas. Amén. Y por eso es tan importante que vos puedas manifestarlo en tu vida. Amén. Ahora, ¿qué es lo que te marca el bautismo de las aguas? Es el final de tu vieja vida, ¿sí? Ya hablamos de las dos representaciones y lo más importante es que vos entiendas algo. Cuando nosotros hablamos de bautismo a través de las aguas, estamos hablando de un final de tu antigua vida, ¿sí? Porque antes teníamos una vida completamente abocada al pecado, no nos importaba pecar, incluso buscábamos maneras para pecar más, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva conciencia. Amén. La palabra de Dios nos abre la mente y nos dice, mirá, si vos haces esto, esta es la consecuencia. Ahora queda en cada uno hacerlo o no. Pero la palabra de Dios nos habla claramente de que vos sos responsable de tus actos
y que lo que vos hagas va a tener una repercusión. Entonces, el bautismo no nos hace inmune al pecado. Amén. Porque yo he escuchado, bueno, si vos te bautizás, listo, ya estás preparado para irte al cielo. Pero escúchame, yo he conocido mucha gente que se ha bautizado y que se ha dedicado otra vez a su antigua vida. Como dice Proverbios, el perro volvió a comer el vómito. Amén. Volvió al mismo pecado, volvió a las mismas cosas, volvió a todo el pasado. Amén. Y la pregunta que yo me hago y que le hice de hecho a esa persona: ¿vos te pensás que viviendo esta vida te vas a ir al cielo? Amén. Si hoy mismo viene Cristo, ¿pensás que Él te va a llevar porque simplemente te bautizaste? Amén. Entonces, llegar al cielo no es simplemente a través de ritos, amén, sino de tener un corazón para Dios. Como segundo punto te quiero hablar sobre sumergidos, amén. El apóstol Pedro nos habla de la realidad que es el bautismo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a estos nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Sé qué te está diciendo? ¿Te salva el bautismo? No, simplemente te quita una conciencia del pecado. ¿Amén? O sea, estábamos acostumbrados a pecar, estábamos acostumbrados a vivir de una mala manera, pero ahora vos hacés público que vos estás entregado a vivir una vida como un cristiano, ¿sí? De lo contrario, seguís siendo una persona como cualquier otra, ¿sí? No lo querés hacer, no hay problema, pero el tema es que somos enviados a hacerlo, ¿amén? Entonces el bautismo claramente es publicar que yo soy un seguidor de Cristo, que yo hoy, a partir de este momento, empiezo a involucrarme con Dios y empiezo a tener una nueva vida, empiezo a tener desafíos, ¿amén? Como te dije en un principio, tuvimos un éxito el miércoles, bien, perfecto, pero hay muchas más luchas. Va a haber muchas más peleas, va a haber muchos más conflictos, va a haber muchos más desafíos, va a haber muchos más inconvenientes. Ahora, si nosotros decidimos luchar, seguramente Dios nos va a dar la victoria. Pero si nosotros no queremos, amén, porque hay una lucha muy interna dentro de nosotros donde no queremos hacer las cosas. 200 kilómetros hay que viajar, hay que quedarnos allá, amén. Hay que pasar un montón de situaciones donde desconocemos, gente que no conocemos, amén. Y no sabemos cómo lo van a tomar, amén. Entonces hay un montón de inseguridades que muchas veces vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos quieren desanimar, que nos quieren abatir, que nos quieren apagar. Pero tomar el desafío es la prueba viva de que creemos que Dios va a hacer algo, amén. Entonces hay un bautismo de la transformación, donde nosotros debemos romper el misticismo que bautizarse va a provocar un cambio. Yo he escuchado mucha gente decir, bueno, como yo pecaba antes, ahora que me bautizo voy a dejar de pecar místicamente, ¿no? Y no se trata simplemente de eso, porque vos tenés que estar arrepentido. Porque si hoy vos venís acá y le decís a Dios, Dios, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo, pero después de que salí de acá ya empezás a pensar en hacer lo mismo, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Amén? El arrepentimiento está verdaderamente en cuando hay cambios, en cuando yo empiezo a buscar la solución o la salida para ese problema, para ese pecado, para esa situación, amén. Entonces dejamos una vida de pecado, somos transformados de adentro hacia afuera y honramos a Dios en nuestra alabanza, en nuestra adoración, amén, y en oración de todo nuestro corazón, con un corazón limpio, amén. Por eso, cuando creemos en un bautismo místico, no pasa nada, amén. Por eso necesitamos ser fuertes y abrir los ojos y no dejarnos engañar, amén, porque Satanás siempre se va a querer mover en donde vos le des un mínimo lugar. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ven? Está viviendo el pasado. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. El versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué te está queriendo decir? Que muchas veces todo es el pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado. Muchas veces viene a nuestra mente y viene a querer tentarnos y decir, bueno, ahora yo lo puedo hacer de nuevo, ¿sí? Total, Dios me perdona. Y en realidad no está hablando de eso, ¿sí? Está diciendo, si vos pensás de esa manera, le estás dando lugar al diablo. Y la palabra viva nos dice, no le des lugar al diablo.
No le des lugar al pensamiento como antiguo. No le des el lugar a aquellas cosas que vos hacías antes y que creías que estaban bien. Porque la pregunta es, si nuestro pensamiento no está acorde a la voluntad de Dios o a lo que Dios nos dice que nosotros hagamos, ¿es correcto o incorrecto? Amén. Lo que nosotros estamos haciendo, viviendo o viendo la manera de vivir. ¿Cómo nosotros lo pensamos? ¿Cómo nosotros lo vemos? Amén. Entonces el bautismo real es una renovación de tu mente. Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Y acá viene la parte donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Qué te quiere decir esto? Que vas a necesitar de una renovación espiritual en tu mente, donde Dios te indique cómo y qué hacer. Amén. Porque si nosotros volvemos a pensar de la misma manera pasada, vamos a volver a cometer los mismos errores. ¿Y qué va a pasar? Vamos a volver a caer en los mismos pozos. Amén. Entonces Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere una restauración, Dios quiere una renovación y Dios quiere que nosotros seamos limpios delante de Él. Por eso es tan importante que involucremos su palabra en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerlo, Dios empieza a mover. Juan 3, 5 y 6 dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Justamente él estaba hablando con este hombre y le estaba diciendo, si vos no nacés de nuevo, no vas a poder entrar al cielo. Y entonces este hombre, Nicodemo, le dice, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si no puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No estás entendiendo nada. Te estoy diciendo que mueras a tu vieja vida, que mueras a tus viejos deseos, que deseches todo ese pensamiento inmundo e impuro delante de Dios y que empieces a ser renovado, le dice. Amén. El versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, empezamos una transformación de adentro hacia afuera. Amén. Efesios 4, 28 a 32. Amén. Acá nos trae una clara imagen de lo que nosotros podemos ser renovados. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué loco, ¿no? Todo lo que Dios nos perdona, todo lo que Dios nos dice, amén, que nosotros podemos ser renovados. Y lo importante y lo que hay que destacar, lo sobrenatural, es que Dios nos perdonó también. Amén. Entonces, así como nos perdonó, tenemos que perdonar. Él nos da un perdón que no merecíamos. Amén. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero sin embargo Él te dice, yo te perdono. Amén. Y así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, aprendemos que hay una restauración, hay un renuevo, y que hay un antes y un después. Amén. 1 Corintios 10, 1 y 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar, todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Moisés y toda la gente que él llevó, todos fueron bautizados a través de ese cruce, amén, en el medio de las aguas. Y ahora lo que nosotros nos entendemos, amén, es que nosotros todos teníamos un Egipto, amén. Vivíamos en el mundo, vivíamos como a la buena de Dios, como decíamos antes en el mundo, amén, y no nos importaba nada, ¿sí? Ahora, esa vida de pecado, esa vida de pasado nos dice, no te va a servir de nada ahora, porque yo ahora quiero ser una persona nueva con vos, amén. Entonces, el renuevo que quiere traer Dios es a través de este conocimiento
es a través de entender que Él quiere que vos abras tu mente y tu corazón para poder aprender de lo bueno y de lo puro que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, como te decía, no merecíamos una salvación, pero Él nos dio igual. Amén. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por nuestras obras propias de justicia, sino por su misericordia nos salvó, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, si vos te pones a pensar, y seamos sinceros, ¿nos merecíamos ser salvos? Con todo lo que nosotros hacíamos, ¿nos merecíamos ir al cielo? Y si nos moríamos en ese momento, íbamos a poder pararnos delante de Dios y decirle, Dios, yo no maté a nadie, ¿no? Pero muchas veces con las palabras, muchas veces con los actos, muchas veces con las malas decisiones, matamos todo, amén. Matamos nuestra economía, matamos a la familia, amén. Matamos a nuestros hijos, amén. Porque despreciamos lo bueno y lo puro que tiene Dios para nuestra vida, amén. Entonces Dios te dice, aunque no te lo merecías, porque obrábamos mal, amén, yo te lo doy igual. Y yo encima te doy el Espíritu Santo para que tengas poder, amén. Entonces, nuestra fe nos da un revestimiento espiritual. Gálatas 3, 25 y 27 dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Amén. Entonces nosotros somos responsables de nuestras vidas, nuestras metas, de todo lo que nuestros límites que tengamos. Pero cuando nosotros nos unimos con Dios, Dios viene y derrama ese espíritu que te digo, el Espíritu Santo, y quiere hacer una renovación en nuestra vida. Hechos 22:16 dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios, clamamos a Cristo Jesús, amén, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Va a venir, porque nos ama, amén. Él nunca nos desechó, Él nunca se olvidó de nosotros, Él quiere estar con nosotros, es un Dios de compañerismo, Él quiere compartir con nosotros. Él dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando, ¿quién me va a abrir? Amén. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta noche. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si quieres aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador, yo te invito a que levantes tu mano en esta noche. Amén. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Jesús. Amén.